el año 1948, él daba unas conferencias en un teatro que desapareció de Bogotá, que se llamaba el Teatro Municipal, que quedaba en donde es parte del lote donde está el Palacio Presidencial hoy en día, en la calle Novena con carrera octava. Ahí había una cosa que se llamaba el Teatro Municipal, que era como una especie del Teatro Colón, era el principal teatro para cuestiones de comedia y ópera y todas esas cosas. Y el Teatro Municipal era para funciones menos notables. Él, el señor Gaitán, hacía una conferencia todos los viernes de 6 a 9 de la noche, en que hablaba de política y hablaba de sus aspiraciones políticas y su futuro político, y la entrada a ese teatro era gratis, era libre para que entrara cualquier persona que quisiera entrar a oír al doctor Gaitán. Eso se volvió tan famoso que se llamaba los viernes culturales, porque eran los viernes, todos los viernes de cada semana el señor Gaitán hacía su reunión. Él tuvo pues una participación importante en la política, pero no estaba ni, es decir, había un candidato liberal que era el doctor Turbay y un candidato conservador que era el doctor, yo no me acuerdo quién era, Ospina o quién era, no era Ospina, otro, porque Ospina ya era presidente. Bueno, en todo caso, el doctor Gaitán, un día él tenía una oficina en la carrera séptima entre Avenida Jiménez y calle 14, en un edificio que todavía existe, hay una placa que conmemora el asesinato de Gaitán. Un día, saliendo a almorzar a las 12:30 del día, un tipo que se llamó Juan Roa Sierra le pegó 3 tiros al doctor Gaitán a la puerta de la oficina, la puerta de la calle de ese edificio. Llegó mucha gente, los liberales enfurecidos, empezaron a asustar a la gente, a excitarla, se volvió una revolución. Los liberales se dedicaron pues a vengar al señor Gaitán. El pueblo de menores ingresos que se suponía fuera liberal se unió a ellos, empezaron a romper almacenes, rompieron mucha vitrina, entraron a sitios en el centro de Bogotá donde había mucho comercio de licores, había comercio de licores que sacaron mucha botella de trago y se la tomaban ahí, loco. Así había gente muy excitada. Entraron a robar ropa, entraron a robar muebles, neveras, aparatos electrodomésticos, lo que existía en esa época. Y bueno, mucha gente ya estaban muy borracha después, por ahí a las 5 o 6 de la tarde, y no siguieron probando más. El Hotel Granada, que quedaba en donde hoy en día es el Banco de la República, lo quemaron. Era el principal hotel de Bogotá, lo quemaron. Yo no sé qué tanta gente habría hospedada en el hotel, pero con seguridad no era gente culpable. Quemaron el Palacio de Justicia, que quedaba en la calle 12 con carrera cuarta o quinta, entre cuarta y quinta, lo volvieron ceniza. Quemaron por la carrera séptima mucha edificación, muchas cosas. Cuando uno pasaba 3 o 4 días después, eso eran cenizas de toda la carrera séptima, desde la Plaza de Bolívar hasta la calle 26. Había muchas ruinas
construcciones que han sido quemadas. Quemaron muchos tranvías. En esa época había el tranvía que iba por la carrera séptima, iba un tranvía que iba de la Plaza Bolívar a la Avenida de Chile. Quemaron varios de esos tranvías, quemaron unos, más que todos los que llamaban los tranvías abiertos, que eran los tranvías populares, que bajaban por la calle 13. Esos quemaron muchos tranvías de esos, quemaron unos pocos carros, no había mucho carro en esa época en Bogotá, pero quemaron varios carros. El final del servicio de tranvía en Bogotá, se acabaron los tranvías a raíz del 9 de abril. Había un servicio de buses muy precario, pero ahí se está mejorando poco a poco. Hubo muchos muertos porque esa cuestión de los tipos que robaron armas. Había almacenes, en Bogotá había almacenes que vendían armas. Entonces, esas gentes se robaron fusiles y pistolas, y revólveres y tal, eso disparaban al que veían en la calle. Hubo, no se sabe cuánto, se habló de 2.000 muertos, se habló de más. Había unos tipos de esos que subieron a los tejados de los edificios y desde los tejados disparaban a la gente que iba por la calle. Eso se llamaban los francotiradores. A esos tipos también mataron mucha gente. En el cementerio de la calle 26 empezaron a acumularse cadáveres. La gente, pues los encargados, la policía o lo que fuera, los llevaba y los botaba allá en unos sitios, en un rincón del cementerio. Y ya, la policía era una policía diferente a la policía de hoy en día. Era una policía que no pertenecía al ejército, era una policía que en ese momento era muy corrupta. Se habían vuelto muy malos, muy poco efectivos, la policía muy poco efectiva. Esa policía se participó de las masacres, ellos también mataban gente a lo que el Palacio Presidencial estaba recién inaugurado, el actual de la carrera séptima, con calle octava, y el Palacio de San Carlos estaba la Cancillería. Eso entraron y dañaron muchísimo el palacio el que era el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces el presidente pues se quedó en su palacio presidencial con su señora, que era doña Berta Hernández de Ospina Pérez, quienes resistieron el ataque de la gente y con la Guardia Presidencial y tal, los defendieron. Eso no pasó nada con el el arreglo político, a ver qué se podía hacer. Una cosa sumamente grave fue el antecedente del 9 de abril, porque las esperanzas de mucha gente eran que el doctor Jorge Eliezer Gaitán, que fue asesinado, que él fuera a salir como presidente en la próxima elección. La muerte pues traumatizó todo. A todos, sí, claro. Entonces se cambió, los enfoques políticos se cambiaron. Después después de Mariano Ospina, entró otro conservador, el doctor Laureano Gómez, que ya tenía sus años. Y en esa época se usaba lo que se llamaba el diputado. Era un presidente de reemplazo en caso de que al presidente titular le pasara algo. Se llamaba el designado, designado presidencial. Eso fue el doctor Roberto Urdaneta Arbeláez. Cuando ya estaba Laureano, que fue el periodo siguiente,
Él ya renunció y Mariano y Roberto Urdaneta lo reemplazó por unos pocos días. Ya después de eso, pues empezó la violencia a agitarse muchísimo en los campos. En el campo no había una educación en ese momento muy fundamental en materia política. Es decir, hoy en día hay mucha gente que sabe lo que significa pertenecer a un partido. En esa época había unos tipos que se llamaban liberales porque el papá y el abuelo habían pertenecido al Partido Liberal. Y había otros que se llamaban conservadores, los papás y los abuelos habían sido conservadores. Eso era el conocimiento que la gente tenía sobre los principios políticos. Entonces, en el campo, la pelea está desatada con la muerte de Gaitán, se fue transfiriendo al campo y ahí se exacerbaron los odios de liberales contra conservadores y de conservadores contra liberales. Y se desató violencia en muchas partes del país, junto con gentes que querían acabar con el gobierno, simplemente poner un partido diferente, como quien dice, algo similar a lo que era la FARC, ¿no? Es decir, que es algo especial, diferente a los partidos tradicionales. Eso se exacerbó tanto a raíz del 9 de abril que hubo gente que ya estaba desesperada y los militares que no querían entrar en guerra ni en ese tipo de cosas, simplemente hicieron un golpe de Estado, sacaron a Laureano Gómez y entró el general Gustavo Rojas Pinilla en junio de 1953. Es decir, entre el 48, el 9 de abril, y la entrada de los militares al gobierno, pasaron 5 años. En esos 5 años, la violencia seguía muy activa. Pues después de Rojas Pinilla. Rojas Pinilla jugó hasta el 57. En el 57 salió del gobierno Rojas Pinilla y pues entró Alberto Lleras Camargo como presidente por un año y después se estableció lo que se llamó el Frente Nacional, que era un periodo de 16 años en que cada 4 años cambiaba el partido del gobierno. Empezaron los liberales, los siguientes 4 años fueron los conservadores, los siguientes 4 años fueron liberales y los otros conservadores. Donde está todavía el mismo colegio. Íbamos en bicicleta con mi primo que vivía cerca de mí. En esa época uno iba a la casa a almorzar o almorzaba en el colegio. Era opcional. Pero los que queríamos ir a la casa a almorzar teníamos 2 horas. El colegio quedaba cerrado 2 horas. Los que se quedaban a almorzar en el colegio se podían demorar ahí las 2 horas. En todo caso, nosotros fuimos a la casa, al principio, tomamos la bicicleta, después de almuerzo, tomamos la bicicleta, llegamos al colegio y eran las 2 de la tarde, un poquito antes, y al poco tiempo nos avisaron que el colegio había que cerrarlo esa tarde porque habían matado a José César Gaitán. Nosotros no entendíamos bien de qué se trataba ni cuál era el problema. Pero ¿qué hicimos? Agarramos la bicicleta y nos fuimos para la casa. Y había en el trayecto, yo vivía en la carrera, mi abuela vivía en la carrera 14 con 48. Yo me acuerdo que caminábamos por ahí para llegar donde mi abuela y había mucha gente, sobre todo mujeres, las revendedoras que se llamaban, gente que
trabajaba en la Plaza Mercado, que habían robado machetes y nos hacían alardes con los machetes y habían robado trago, entonces estaban también medio borrachitos y había gente que llevaba al bus en la espalda cosas muy grandes. Me acuerdo un tipo que se llevó una nevera, la llevaba ahí montada. Imagínese. Eso fue una experiencia muy dolorosa para la vida del país. Sí, claro. Muchas muertes. Y tantas muertes, tanta violencia, todo. Y después la violencia que se desató, sí, eso sí ya fue una cosa muy grave. Claro, pues porque todos esperaban era que subiera el presidente Gaitán y mire. A nadie, no se pudo. Sí.